Ok, creo que ya ahora sí se está grabando. Entonces vamos a hablar hoy de lípidos 2. En la clase pasada ya vimos perfectamente en qué consisten los lípidos químicamente, ¿no? Hemos dado un pequeño repaso. Ahora vamos a intentar entender a los lípidos de una forma mucho más holística desde el aspecto funcional. Comencemos por entender qué es una lipoproteína, porque cuando hablemos de lípidos tenemos que entender que esos no se encuentran de forma, bueno, todos no se encuentran de forma libre en el plasma, en los órganos, ¿no? Se encuentran empaquetados, ¿sí? Ligados a una proteína, dependiendo de la situación, y así, ¿no? De esa forma que todo está perfectamente organizado. Entonces, una lipoproteína, como dice la definición, complejos macromoleculares de lípidos y proteínas que transportan lípidos en la sangre. Acá está una estructura básica, ¿no? Tiene una capa de fosfolípidos con colesterol libre adherida a ella. Tiene, ojo, importante, una polipoproteína que marca esa lipoproteína. Tiene un centro en el cual es no polar, es hidrofóbico, por supuesto, en el cual se almacenan las grasas, se almacena el colesterol, se almacenan los triglicéridos y en ese es el lugar en el cual se almacenan las grasas, ¿no? En el transporte. Entonces, esa es la estructura básica de una lipoproteína, ¿no? Pueden estar esterificados, las unidades de colesterol, puede haber triglicérido, tienen su centro hidrofóbico y una capa hidrofílica, ¿no? Que permitirá el transporte en el plasma. Entonces, las lipoproteínas van a estar distribuidas, o mejor dicho, se van a organizar de acuerdo a, uno, el peso molecular, ¿sí? Que tengan, dos, a las proteínas, a las apoproteínas, a las apolipoproteínas que marcan cada lipoproteína. En este caso, los kilomicrones son el medio de entrada, por supuesto, ¿no? De las grasas de la dieta. Entonces, donde se originan en el intestino delgado. Como pueden ver, son las que tienen menor densidad. ¿Sí? Como pueden ver, son las que tienen menor densidad. Y como les dije la clase pasada a los que estuvieron, no hay que confundirnos el término baja densidad con alta densidad, baja densidad, ¿no? Alta densidad hace referencia a la compactación, ¿no? Que es más chico, tiene más proteínas, ¿no? Tiene más proteínas, es más pequeño, más denso, mientras que las de baja densidad son las que son más grandes en este caso, ¿sí? Entonces, los kilomicrones, pues, por supuesto, se encuentran circulando por la linfa, luego al plasma, em, y en su mayoría tienen triglicéridos, porque los triglicéridos son los que precisamente se encuentran con mayor cantidad en la ingesta diaria en la dieta. Las proteínas de muy baja densidad, las VLDL, se originan tanto en el intestino como en el hígado. La densidad es relativa entre 0,9 y 1, ¿sí? Gramos por mililitro. También contienen en su mayoría triglicéridos y están marcados, aquí me olvidé de comentar esto, en el caso de los kilomicrones por la ApoB48, pero también pueden haber otras proteínas como la ApoC, la ApoA1, A2, A4, etcétera, pero predominantemente ApoB48. En el caso de la BLDL, ApoB100, pero también puede acompañar a la ApoC, la ApoE, ¿sí? Estos son los post-it que llevan las lipoproteínas, ¿de acuerdo? Entonces, ya veremos qué es lo que hace la BLDL, ¿no? Con eso solo quiero explicar la estructura química. Las IDL son unas lipoproteínas llamemos, transición entre una BLDL y la LDL. En el sentido que una BLDL, al dejar los lípidos en los tejidos periféricos, se va a convertir en una IDL. ¿Sí? Contenido, en este caso, mixto, triglicéridos y colesterol, y el marcaje con ApoB100 y ApoC y ApoE. Ahora llegamos a las LDL, las famosas LDL, ¿no? Lipoproteína de baja densidad, ¿no? En la circulación se encuentran, por supuesto,
La densidad acá va aumentando y llevan en su mayoría colesterol, ¿no? Colesterol. Coloquialmente, colesterol malo, ¿no? LDL. Y el marcaje está dado por la ApoB100. En el caso de las HDL, bastante interesante, bastante interesante. Estas se originan principalmente en el hígado. El metabolismo es bien interesante porque estas son las coloquialmente llamadas lipoproteínas buenas, ¿no? Colesterol bueno, porque se encargan de recoger las grasas de los tejidos periféricos. Se encuentra compuesta por fosfolípidos, por colesterol y el marcaje es por la ApoA1, A2, ApoC y ApoE. ¿Sí? Ya veremos que tienen una función bastante amplia, también respecto los mecanismos de coagulación, inflamación, agregación plaquetaria, etcétera. Para poder comparar, ¿no? Las diferentes lipoproteínas, encontramos un kilomicrón marcado con ApoB48 inicialmente, ¿no? Esta es la que ingresa directamente del intestino delgado, las grasas, ¿sí? Las grasas en este caso ya pasaron el metabolismo de primera fase, ¿no? Por lipasas y se tienen que recoger, pasan a la linfa, ¿sí? Luego a la circulación y estos kilomicrones lo que van a hacer es dejar grasa en los tejidos periféricos y quedar remanentes, pero eso ya lo veremos en el siguiente slide. Las BLDL están marcadas por la polipoproteína B100, pero también por C2 y la polipoproteína E. Tenemos la IDL, que es la proteína de transición, como les comenté. También se marca por una ApoB100, ApoE, la LDL por una B100 y la HDL, la de alta densidad, marcada por ApoA1, ApoE y ApoC2. ApoC2, ¿no? Puntual. Recordar, kilomicrón B48, BLDL, IDL, B100, HL, A1, E y C2. Aquí, nuevamente, para hacer la comparación entre las características, bueno, de estas dos apolipoproteínas, ¿no? La ApoB48 y la ApoB100. La ApoB48, como les comenté, se encuentra en los kilomicrones. El peso molecular es más o menos la mitad, ¿sí? Que lo que encontramos en una BLDL, un IL, es de 264.000 Daltons en relación a los 540.000 de un BLDL, de un IDL, ¿no? El peso molecular es más bajo, lleva una gran cantidad de grasa, gran cantidad de triglicéridos, ¿sí? Los kilomicrones marcados por ApoB48. ApoB48. El kilomicrón y su remanente. Remanente porque deja grasa en los tejidos periféricos. Punto. La ApoB100, como les comenté, marca VLDL y DLLDL. ¿De acuerdo? Aquí un poco más de las características químicas, ¿no? Como- Ahora sí. Ahora llega una parte bastante interesante de la clase que me gustaría bueno, esta es quizás la parte más importante, ¿no? Entender el mecanismo de transporte de todos estos elementos, de todas estas lipoproteínas, ¿sí? De los kilomicrones. Entonces dijimos en un inicio que los triglicéridos de la dieta llegan, se absorben en el intestino delgado, entran a la circulación linfática, luego a la circulación sanguínea y se forma un kilomicrón que está marcado por una polipoproteína B48 a la cual también se le puede unir, como dijimos en un inicio, la ApoC, la ApoE. Este kilomicrón tiene la misión de entregar grasa, de entregar triglicéridos, ¿sí? A los tejidos extrahepáticos, ¿de acuerdo? Por una lipoproteína lipasa se dejan ácidos grasos y el kilomicrón queda como un remanente, ¿sí? Es un kilomicrón más chico, un poco más chico. Se llama remanente de kilomicrón. Conserva la ApoB48 y la polipoproteína E, que les va a servir como puerta de entrada, ¿sí? Para fijarse al hígado, ¿sí? Para
a ser captados precisamente por el hígado y, no sé, recoger esos, o bueno, utilizarlo, el colesterol, los triglicéridos para reutilizarlo, el colesterol para irse a la circulación biliar, ¿no? A la bilis, para formar nuevas unidades de, qué sé yo, HDL ya con otros elementos. El cuerpo es bastante sabio, ¿no? Entonces, eh, se forman estos remanentes de kilomicrón y listo, se entregan al hígado. Eso respecto a los kilomicrones. Respecto a los kilomicrones, no nos adelantemos con el HDL, ¿sí? No nos adelantemos con el HDL. Recordar nada más que la ApoB48, el ApoE, le sirve como puerta de entrada para el hígado, ¿sí? Le sirve como puerta de entrada para el hígado, porque esta polipoproteína E sirve para poder fijarse al receptor, ¿de acuerdo? En el caso de las BLDL, acá tenemos algo bastante interesante. Comenzamos con el hígado. En el hígado se va a formar un BLDL, ¿sí? Marcado con apolipoproteína B100. Hasta ahí estamos bien. Ahora, este BLDL también puede estar marcado, está marcado por una lipoproteína E, como una ApoC, a la cual se le unen más moléculas que el HL puede ir entregando, ¿no? Y el BLDL va a hacer lo suyo, va a entregar grasa a los tejidos extrahepáticos, a los tejidos periféricos, con una lipoproteína lipasa. Se van a liberar ácidos grasos, se va a liberar también glicerol y esta BLDL pasa a ser IDL. El IDL también se le llama remanente de BLDL. Ahora, este IDL también está marcado con B100, con apolipoproteína E y esta, recordemos, la polipoproteína E sirve como puerta de entrada hacia el hígado. Entra al hígado y se recicla. Ya se utiliza el colesterol para formar bilis, para formar otras lipoproteínas, etcétera. Ahora, el IDL, les comenté que puede entregarse al hígado, sí, pero también sirve como una lipoproteína de transición entre las BLDL y la LDL. ¿De acuerdo? Se elimina el ApoE y queda una molécula con colesterol marcada con B100. Tenemos una LDL. Y esta LDL ya puede ser captada por el hígado o el receptor de LDL o también entregar grasa a los tejidos extrahepáticos, ¿no? Esa es la forma en la cual la BLDL circula, ¿no? Recordar, comienza en el hígado, se forma un BLDL así, em, naciente, ¿no? Este va entregando grasa a los tejidos periféricos, por una lipoproteína lipasa se entregan ácidos grasos, se forma un remanente de VLDL, el IDL puede convertirse en LDL y entregarse al hígado. Punto. Ahora hablemos del metabolismo de la LDL. No, si estamos aún en LDL. ¿Qué sucede en el hígado, no? Dijimos que las LDL, bueno, se tienen que recibir a través de un receptor de LDL. De acuerdo. Este receptor de LDL se produce en el retículo endoplásmico, se transporta a la membrana y ahora la captación del LDL por este receptor lo va a hacer a través de una proteína, ¿sí? Que se marca, ya la vieron en biología, que la proteína, la clatrina. Se forma un endosoma primario, este endosoma primario se va a fusionar, ¿sí? Con los lisosomas, formando un endosoma secundario, y el lisosoma va a hacer lo suyo. ¿Sí? Va a hacer lo suyo y va a degradar estas moléculas grandes en unidades de colesterol, aminoácidos, etcétera. Y este colesterol ya puede utilizarse para formar bilis, como les dije, ¿no? El resto de proteínas para ensamblar más lipoproteínas, etcétera, etcétera. Entonces aquí en este cuadrito, en esta ilustración, ¿no? Hace referencia al LDL que se capta, se come, se endosita, se forma un endosoma primario, luego un endosoma secundario con los lisosomas, y los lisosomas hacen lo suyo, se va a liberar colesterol, aminoácidos,
Y aquí viene algo importante, porque la captación de colesterol por esta célula es reguladora, ¿sí? De su propio metabolismo. Uno, disminuye la actividad del HMG-CoA reductasa, que es la que interviene en la síntesis de colesterol, ¿sí? Número dos, aumenta la actividad de la acetilcoaciltransferasa. Eso quiere decir que va a almacenar colesterol en unidades de ésteres de colesterol, ¿sí? La va a almacenar. Y tres, va a disminuir la cantidad de receptores de LDL. Ergo, estos no van a poder fijarse a una molécula de LDL que está llegando, ¿no? De esta forma regula el colesterol su propio metabolismo. Ahora vamos a entender qué sucede con las HDL. El HDL, coloquialmente llamadas lipoproteínas o grasa positiva, colesterol bueno, ¿no? Es como se le conoce. ¿Y por qué se le dice colesterol bueno? ¿Por qué se le dice colesterol bueno? Porque recoge las grasas de los tejidos periféricos. Recoge la grasa de los tejidos periféricos. ¿De qué forma? Esto lo produce el hígado. Esto lo produce el hígado. Entonces el hígado sintetiza unas unidades discoidales de HDL que son muy débiles, muy chicas, ¿sí? Que vienen marcadas con la polipoproteína A1, que es una de las apolipoproteínas que están en las HDL. Principalmente A1, ¿de acuerdo? Ahora, ¿las HDL también las pueden fabricar el intestino delgado? Sí, sí, pero en general lo hace el hígado, ¿de acuerdo? Entonces, tengo una unidad, digamos, cruda de HDL, ¿sí? Si queremos utilizar ese término. Y el HDL, ¿qué es lo que va a hacer? Va a retirar grasa, va a retirar colesterol de los tejidos periféricos. Por eso es importante recalcar en un paciente que tiene hipertensión, un paciente hipercolesterolémico, ¿no? Resaltar el papel de elevar el valor de HDL. Porque recuerden que en las placas, en las arterias coronarias en este caso, se va a acumular grasa, se van a acumular placas de ateroma, que no son más que macrófagos que han engullido LDL, ¿sí? Forman una placa de ateroma y posteriormente una ateroesclerosis. Entonces, el HL tiene un papel antiinflamatorio, antiagregante, y va a recoger esos residuos de LDL. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que va a hacer. Va a recoger esas unidades de los tejidos periféricos para evitar en este caso que este paciente que tenga una placa de ateroma, de hecho, bueno, de hecho casi todos llegamos a formar una placa de ateroma conforme avanza la edad. Sin embargo, los hábitos alimenticios, la actividad física van a determinar esa progresión. eh, Va a evitar de que en un posible futuro ese paciente sufra de un infarto agudo de miocardio, lo cual es una emergencia médica, potencialmente mortal. Ya lo verán eso más adelante. Posiblemente si siga dictando asesorías por pares pueda yo estar en medicina 2 que es medicina interna, y los pueda acompañar en cardiología. En el caso, como les decía, ¿no? Las HDL van a recoger bueno, las moléculas de colesterol en este caso de los tejidos extrahepáticos a partir de estos transportadores. Miren, fíjense, APCA1, también SRB1 y APCG1. Acuérdense de estos dos principalmente. El SRB1 es receptor, ¿sí? Es receptor en el hígado, pero APCA1 y ABCG1 van a recoger, por medio de estas proteínas transporte, se va a recoger colesterol a formar un HDL crudo o un HDL primario. Un HDL que va a ser más chico, que va a ser más chico y que va a captar, por supuesto, colesterol, que es el HDL3. HDL3. Acuérdense de eso. HDL3 es el primer elemento de HDL que engulle paquete de grasa. Y lo que sucede es que aquí entra a tallar una enzima que está influenciada por la ApoA1, que es la LZAT, la lecitina colesterol aciltransferasa. ¿Cuál es la función de esta enzima? Es esterificar ese colesterol, ¿no? En ésteres de colesterilo, mandarlos al centro hidrofóbico, ¿sí? Al punto medio,
de tal forma que esta HL va aumentando de tamaño y se forma una HDL2. Ahora, esta lipoproteína ya está lista para volver al hígado. Entonces, hasta ahí estamos bien, ¿no? Se forma una partícula discoidal de HDL marcada con ApoA1. También se puede sintetizar en el intestino delgado, ¿no? Pero principalmente en el hígado. Esta va a recoger la grasa de los tejidos periféricos por estos dos transportadores, principalmente APCA1 y ABCG1, van a formar una molécula primaria de HDL, que es la HDL3, y por la lecitina colesterol aciltransferasa, que funciona por la ApoA1, se forma el HDL2, ¿sí? Que es una molécula madura de HDL. Ahora, la HDL2 tiene que ser, por supuesto, entregada al hígado. ¿Cómo lo hace? A través del receptor de HDL, SRB1. SRB1 recoge la HDL, ¿no? Y permite la entrada al hígado. Y listo. Este colesterol ya puede ser utilizado una vez más, como dijimos, para ácidos biliares, para sintetizar otras moléculas, ¿no? A lo que no les dieron quizás en su clase es el tema de el papel de las HDL, ¿no? Las HDL, por supuesto, tienen un papel protector antiinflamatorio, antidiabético, antitrombótico, antiagregante, favorece la reparación endotelial, ¿no? La reparación de los vasos, un papel antioxidante, por eso es que en el caso de las enfermedades de arterias coronarias tiene un papel bastante, bastante importante, bastante, bastante importante. Entonces, los niveles bajos de HDL, ¿sí? Se han relacionado con, por supuesto, obesidad, síndrome metabólico, sedentarismo, pacientes fumadores, pacientes con resistencia con pacientes insulino resistentes, pacientes con hipertrigliceridemia, con niveles elevados de apolipoproteína B, etcétera, ¿no? Y se ha asociado con ese riesgo, ¿no? Riesgo cardiovascular, principalmente. Ahora, las lipoproteínas HDL pueden estar en su forma, digamos, óptima, pero también pueden jugar un papel crítico, perjudicial, cuando dejan de funcionar, por supuesto. Normalmente son antioxidantes, antiinflamatorias, antitrombóticas, antiagregantes. Pero si hay un cambio químico en estas estructuras, esto quiere decir que las proteínas que normalmente la cubren no están aquí. Ya no la cubre ApoA1, ApoE, por ejemplo. Si no la cubre una ApoC3, una fosfolipasa A2 asociada a lipoproteína, etcétera, pues van a tener el papel contrario. Prooxidantes, proinflamatorias, protrombóticas y proagregantes. Vamos a adelantarnos un poco a, mm, al laboratorio clínico. Esto es lo que ustedes lo van a ver en cuarto año, pero es importante que desde ahora lo vayan chequeando, ¿no? No dudo que les vayan a tomar esto en su examen, pero es importante. La forma de Fritwall consiste en una serie de, eh, vale la redundancia, fórmulas para determinar de forma aproximada el valor de una determinada lipoproteína. En este caso, si yo quiero calcular el LDL estimado, ojo, estimado, tengo que obtener el colesterol total, HDL y el valor de los triglicéridos. ¿Sí? Esto en el caso de laboratorio, porque muchas veces en el laboratorio pues, se mide únicamente colesterol, ¿no? Pero es importante pedir un perfil metabólico más detallado, especificar LDLs, HDL, triglicéridos, ¿no? Eh, claro está, claro está que los laboratorios hacen esto ya casi de forma automática, ¿no? Pero si por ahí solo tenemos valor de colesterol total y HDL y queremos encontrar LDL, aplicamos estas formulitas nada más, ¿no? Si quiero encontrar LDL, resto el colesterol total menos el HDL y esto menos los triglicéridos entre 5. Igual, si quiero obtener valor de un colesterol no HDL, tengo que restar el colesterol total menos el HDL y obtengo el colesterol que no es HDL, ¿no? Pero de forma genérica, por supuesto, y uno puede especificar si es LDL, VLDL.
Ahora, nuevamente, si quiero encontrar colesterol no HDL, puedo sumar ya individualmente las partículas o las lipoproteínas, cada una, ¿no? LDL más IDL más VLDL, puntual. En cuanto a la patología, y creo que eso sí ya, creo que sí lo explicaron en su clase, son las dislipidemias, porque recuerden que las dislipidemias pueden estar de forma primaria o de forma secundaria. De forma secundaria, cuando tienes una causa ajena, ¿sí? Una causa ajena a tu metabolismo propio, a tu metabolismo, digamos, innato con el que naciste. Me refiero a hábitos alimenticios, actividad física, esos hábitos nocivos que ya mencionamos antes, ¿no? Fumar, bebidas alcohólicas en exceso, consumo elevado de grasas, etcétera, etcétera, ¿no? Sedentarismo. Entonces vamos a encontrar esta clasificación, ¿sí? Esta clasificación de las dislipidemias. Tenemos uno, 2, 3, 4 y 5. La 2 se divide en A y B. Puntual. ¿Sí? Esto ustedes lo van a leer, estoy seguro que lo van a leer, pero para que vayan teniendo una idea, ¿no? Tenemos la hiperquilomicronemia familiar, ¿sí? Y dislipidemia de tipo uno. Tipo uno, donde vamos a ver una gran cantidad de kilomicrones. ¿Cómo se va a manifestar? Pacientes pueden debutar con pancreatitis, lipemia retinalis, erupciones en la piel, erupción dermatológica, santomas, hepatoesplenomegalia. ¿De acuerdo? Y lo que es importante, el suero va a estar lechoso, va a estar cremoso, ¿sí? Va a tener esa capa cremosa, porque hay una alta cantidad de kilomicrones. El tratamiento es básicamente dieta. Es básicamente dieta, ¿sí? Hay defectos en la ApoC2, ¿no? Que causan hiperquilomicronemia. En el caso de la tipo 2A, hipercolesterolemia familiar bastante estudiada, hay un defecto en el receptor LDL, pero no es el único caso, sino también pueden haber defectos en la proteína convertasa subtilisina quexina tipo 9, que la veremos ahorita, que actúa en la degradación del receptor de LDL. Y si se degrada LDL, voy a tener un aumento de, si se degrada el receptor de LDL, voy a tener un aumento de esta lipoproteína en sangre. Se va a manifestar como con santelasma, que son acúmulos de grasa en los párpados, ¿no? Arcus senilis, que son unos anillos, ¿sí? Que van a circuncidar la córnea, en circunstancias fisiológicas. O sea, es así, pasa. Pero en estos pacientes van a debutar de forma temprana, ¿sí? Y por supuesto, santomas en el tendón de Aquiles. Es una, es una característica. El suero puede parecer claro, ¿no? Se trata con colestiramina, colestipol, estatinas o niacina. La dilipidemia tipo 2B se llama hipercolesterolemia combinada familiar. En este caso hay un aumento de LDL y VLDL, eso es puntual, LDL y VLDL, ¿sí? Hay una disminución de la cantidad de receptores de LDL y un aumento de ApoB, ApoB. No hay mucho que enfatizar ahí. En la de tipo 3, disbetalipoproteinemia familiar, tenemos un aumento de IDL, del remanente de VLDL, ¿no? Va a haber un defecto en la síntesis de el ApoE2 y se va a caracterizar pues por la presencia de santomas tuberuptivos, santomas palmares. Se trata con fibratos, estatinas y el suero es turbio. Hiperlipidemia familiar, dislipidemia de tipo 4, aumenta la producción de VLDL, disminuyendo su eliminación, con un aumento, por supuesto, de esta lipoproteína. Se trata con estatinas, niacina y fibrato, ¿no? Son ya enfermedades, entidades un poco más alejadas, ¿no? Y finalmente la de tipo 5 o hipertrigliceridemia endógena, donde hay un aumento en la producción de VLDL, una caída en los niveles de la lipasa lipoproteica y un aumento de la cantidad de VLDL y los kilomicrones. Se trata también con niacina, fibratos, ¿no? Y va a haber una capa cremosa en el caso de la apariencia del suero en estos pacientes, ¿no? Entonces acá tenemos la hipercolesterolemia familiar, que como dijimos es la tipo 2A, es la tipo 2A.
El 69,7% se deben a mutaciones en el gen que codifica el receptor de LDL, pero también puede haber ganancia de función, mutaciones con ganancia de función en la PCSK9, la proteína convertasa subtilisina quexina tipo 9, ¿sí? Que como les dije, interviene en el metabolismo del receptor de LDL, facilita la degradación. Y si facilita la degradación de este, el LDL no va a poder fijarse y ser captado. Y ya tenemos causas un poco más raras, digamos, o menos frecuentes, ¿no? Por defectos en la ApoB100 o características autosómicas recesivas, ¿no? De hipercolesterolemia familiar. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, hay un 23,2 que no tiene causa, ¿sí? Aproximadamente un 23,2 sin causa, pero por lo general tenemos un defecto en el receptor de LDL, ¿sí? En el receptor de LDL. Y acá lo que ustedes están viendo, ¿no? Acá tenemos estos santelasmas. Ojo, no confundir santelasma con santoma. Santomas se presentan aquí en miembros inferiores, ¿no? Y los antelasmas se presentan aquí en el caso de los párpados, ¿no? Vamos a hablar ahora a ver, déjenme ver un ratito la hora. Sí, vamos a ver ahora el tema de ácidos grasos. Que no puedo cerrar. Ah, no, ahora sí. Ácidos grasos. Cuando veamos ácidos grasos, la clasificación que se les dé en su clase es de acuerdo al almacenamiento, ¿no? Y el transporte. Acá se clasifican los ácidos grasos como ácidos grasos libres o ácidos grasos no esterificados, porque están ahí, están circulando, o ácidos grasos esterificados en forma de triglicéridos, fosfolípidos, glicolípidos y ésteres de colesterol. Puntual, en la sangre, cómo se fija un ácido graso? Con albúmina, y en las células con la proteína ligadora de ácidos grasos, ¿sí? Fatty Acid Binding Protein, FAP. Pero acá les traigo otra clasificación de los ácidos grasos, ya desde el punto de vista nutricional, cobra bastante importancia porque tenemos a los ácidos grasos en dos modelos, o bueno, en dos grupos, ¿no? Ácidos grasos saturados y ácidos grasos no saturados. Los ácidos grasos saturados, saturado quiere decir, recuerden la clase anterior, únicamente enlaces simples, no saturados en enlaces dobles, etcétera. ¿Sí? En el caso de los ácidos grasos saturados tenemos ácidos de cadena corta, mediana y larga. En el caso de cadena larga, ácido palmítico, ácido esteárico, ácido mirístico. En el caso de las cadenas medianas, ácido láurico. Y en el caso de cadenas cortas, ácido butírico, ácido valérico. En el caso de los ácidos grasos no saturados, tenemos los mono no saturados, ¿sí? Y tenemos los poliinsaturados. ¿Sí? Monoinsaturados y poliinsaturados. En el caso de los monoinsaturados tenemos los omega 9, la familia omega 9, ¿sí? Los de la familia omega 6. Y en el caso de la familia de los omega 3, bastante interesante, porque tienen un papel bastante importante en cuanto a la neuroprotección, papel antioxidante, antiobesidad, antineoplásico, por eso se recomienda su consumo y se encuentra principalmente en los peces, ¿sí? En el atún, el salmón, acá en el Perú el bonito, etcétera. Y son estos tres, ¿no? Estos tres ácidos grasos, el ácido eicosapentanoico, EPA, el ácido docosahexanoico, el DHA, y el ácido alfa-linolénico, el ALA, ¿sí? Y bueno, me olvidé de mencionar el caso del omega 6, ¿no? Que se encuentra en el aceite de girasol, por ejemplo. Tenemos el ácido linoleico, el ácido araquidónico, el ácido gamma-linoleico. El ácido araquidónico tiene un papel bastante importante en la, en la bioquímica del dolor, ¿no? En la síntesis de prostaglandinas, ¿sí? En la síntesis de prostaglandinas, ergo también en la protección de la mucosa gástrica. Ya lo veremos eso en otro momento, en otro curso tal vez.
Eh, pero para los que quieran investigar un poco más, busquen la farmacodinamia de los AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Ahí van a entender el papel del ácido araquidónico. Entonces, ¿cómo se sintetizan ácidos grasos? Miren, en la mitocondria, ¿qué ocurre? El ciclo de Krebs, ¿no? Perdón si no se logra ver muy bien, si es la mejor mi imagen que puedo encontrar. Me gusta porque está bastante puntual. Entonces, en el ciclo de Krebs se forma citrato, es un intermediario, ¿no? Parte del metabolismo intermediario. Ese citrato se va a expulsar de la mitocondria. Ahora, este citrato, el primer paso, ya se cumplió, ahora debe convertirse en malonil-CoA. Para eso tiene que formarse en el intermedio acetilcoenzima A, ¿sí? Ahora, el citrato, por una citrato liasa, que acá no sé el nombre, citrato liasa va a utilizar coenzima A y energía en forma de ATP y va a formar acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A, este acetilcoenzima A por una acetilcoa-carboxilasa, que es que es la enzima más importante, es la rate limiting, ¿ok? El enzima limitante, la enzima más importante, va a utilizar energía, por supuesto, CO2 y biotina como cofactor. Biotina como cofactor. Entonces, se forma malonil-coenzima, se agrega un átomo de carbono. Ahora, este malonil-CoA va a tener que formar palmitato, que es una molécula grande. Es una molécula grande, tiene 16 átomos de carbono. Y aquí va a entrar a tallar otra enzima que está aquí, que es un complejo, como ustedes pueden ver, multienzimático, multiproteico, bastante grande. ¿Sí? Bastante grande. Se llama ácido grasa sintasa. Ácido grasa sintasa. Ahora, el malonil-CoA, en este caso, va a pasar por varias fases bioquímicas: condensación, reducción, deshidratación y reducción. ¿Cuál es el asunto acá? ¿Qué es lo importante que ustedes tienen que grabarse? Que acá se utiliza NADPH. NADPH, ¿de acuerdo? ¿El NADPH de dónde ha llegado? Esa es la pregunta. Ha llegado principalmente de la vía de las pentosas fosfato, ¿sí? De la vía de las pentosas fosfato. Acuérdense que la vía de la pentosa también sirve para regenerar, sirve, por supuesto, para regenerar NADPH. Tiene un papel antioxidante, ¿no? Antioxidante. Pero también interviene en esta secuencia bioquímica, ¿no? En la síntesis de ácidos grasos. Se forma entonces el palmitato, y el palmitato ya va a entrar en otra vía metabólica, ¿sí? Para elongar, para desaturar la cadena y formar ácidos grasos no saturados, ¿no? Que lo vamos a ver más a detalle. Bueno, más a detalle se ve aquí la obtención de acetil-CoA y NADPH, ¿no? El acetil-CoA que está en la mitocondria, ¿no? Se forma citrato, ese citrato sale de la mitocondria. Por la citrato liasa se forma acetil-CoA, y el acetil-CoA por acetil-CoA carboxilasa forma malonil-CoA y este palmitato posteriormente con uso de NADPH. Con uso de este NADPH. ¿Y este NADPH de dónde llegó? De la vía de las pentosas. De la vía de las pentosas. Ahora, lo que es interesante, lo que es bastante importante, estos elementos, los ácidos grasos, no se forman de la nada, por supuesto. No se forman de la nada. Tienen que haber moléculas previas. Y estas moléculas precisamente llegan, ¿sí? Por ejemplo, del metabolismo de la glucosa, de la glicólisis. Entonces, estos sirven como combustible, o bueno, como elementos, como los ladrillos para la formación de ácidos grasos, ¿no? Para la formación de ácidos grasos. Entonces, miren, fíjense, piruvato entre la mitocondria, se forma acetilcoenzima A. ¿De acuerdo? Puede haber ciclo de Krebs y ese citrato que se formó sale y se forma acetil-CoA, luego malonil-CoA, palmitato, ácidos grasos de cadena larga, ácidos grasos poliinsaturados. Ahora vamos a ver esta cadena de secuencias químicas, secuencias bioquímicas que puede parecer un poco, digamos, no quiero decir por demás, pero a veces un poco engorroso al inicio de entender, ¿sí?
Tenemos a los ácidos grasos de la familia gamma, omega 9, omega 6, omega 3, es decir, el ácido leico, el ácido linoleico y el ácido linolénico, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Aquí van a haber dos tipos de reacciones mayoritariamente, que son las de elongación y desaturación. Elongación porque aumento los números de átomos de carbono, ¿sí? Y desaturación, ojo, porque saturar significa enlace simple. Si quiero desaturar, significa quitar enlaces simples y aumentar enlace doble, por ejemplo. ¿De acuerdo? Elongación y desaturación. En el caso de la familia omega 9, ¿no? Que tiene 18 átomos de carbono en el caso del ácido oleico, por elongación puede aumentarse 20, 22 hasta 24 átomos de carbono. Por la delta 6 de saturasa se forman se agrega un enlace nuevo, un enlace, ¿sí? Un enlace doble nuevo, ¿sí? Se elonga una vez más para formar un átomo de 20 carbonos. Finalmente, un átomo o una molécula de 20 átomos de carbono y 3 enlaces, ¿sí? 3 enlaces dobles, formando un omega 9. ¿De acuerdo? En el caso del ácido linoleico, tengo inicialmente 18 moléculas, 2 enlaces, 18 carbonos, 2 enlaces dobles. Por una delta 6 de saturasa, de la misma forma, puedo aumentar un enlace doble, elongo la cadena 20, desaturo, agrego un enlace doble, se forma el 20, una molécula de 20 átomos de carbono, 4 enlaces doble, y es el ácido araquidónico, el ácido araquidónico. Se elonga una vez más, tenemos 22 átomos de carbono, luego 24, se desatura por una delta 6 de saturasa, se forma una molécula de 24 átomos de carbono y este ingresa al peroxisoma para beta oxidación. En el caso del omega 3, el ácido linolénico, comienza con una molécula de 18 átomos de carbono, 3 enlaces dobles, se desatura por la delta 6 de saturasa, ¿sí? Se elonga, se desatura una vez más, ¿sí? Hasta que formo el EPA. EPA, una molécula de 20 átomos de carbono, 5 enlaces dobles. El ácido eicosapentanoico, eicosapentanoico. Se elonga una vez más, se elonga, tengo una molécula de 24, tengo una delta C de saturasa que va a aumentar un enlace doble y el, se forma una molécula de 24 átomos de carbono, pero luego se quitan 2 átomos de carbono, se forma DHA, ¿sí? DHA, que ya lo vimos. Entonces, son una serie de reacciones que la verdad no es necesario que se la aprendan de memoria, sino conocer cuáles son los puntos importantes, ¿no? El EPA, el ácido eicosapentanoico, el DHA, el ácido araquidónico, esos son puntos importantes que sí hay que recordar. Estamos llegando casi al final de la clase. Vamos a ver ahora factor de transcripción. Recuérdense que en el metabolismo de grasas, esto no ocurre desmedidamente. De hecho, nada ocurre de forma desmedida a menos de que sea patológico. Entonces, lo mismo va a ocurrir con el control de las vías lipogénicas y lipolíticas. En este caso, tenemos 4 factores de transcripción que se han descrito en su clase y también en la evidencia, por supuesto, sustenta esto. Tenemos al factor nuclear del hepatocito 4 que participa en la transcripción de genes como el ácido graso sintasa, la acetilcocarboxilasa, aumenta, por supuesto, la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos en el hígado. Entonces, también tenemos la oxidación de ácidos grasos, como la regulación de los genes de la carnitina palmitoil transferasa, ¿sí? Facilitando la beta oxidación de ácidos grasos en las mitocondrias para la producción de energía. En la beta oxidación se van cortando unidades grandes de grasa, de ácidos grasos, en dos, formando acetil-CoA para utilizar energía. En eso consiste la beta oxidación, ¿sí? Entonces, esta es una proteína que interviene ahí. Participa también en el metabolismo de lipoproteínas, influye en la expresión de ApoB y ApoE, esencial para el transporte y metabolismo de lípidos, interacciona con otros factores de transcripción y participa en la homeostasis, por supuesto, de lípidos. Y tiene un papel, en este caso, el subtipo alfa,
¿sí? El factor nuclear del hepatocito 4 alfa, que está aberrante en situaciones patológicas, va a tener un papel, como pueden ver, bastante amplio en el caso del cáncer, en el caso de distintos tipos de cánceres, ¿no? Cáncer de riñón, cáncer pancreático, cáncer de estómago, cáncer de hígado, cáncer colorectal, cáncer de ovario, cáncer de pulmón, neuroblastoma, cáncer esofágico, etcétera. Esto lo pueden leer. Tenemos el receptor X del hígado, ¿no? Que regula la transcripción de genes que participan en la síntesis y degradación de ácidos grasos, el metabolismo de sales biliares. Entonces tiene un papel amplio. Regulan varias proteínas. Regulan a la ApoE, ¿sí? Porque son importantes para transportar lípidos y el metabolismo de las lipoproteínas. Regulan a la lipasa lipoproteica, que es la que se encarga de hidrolizar los triglicéridos para que los tejidos puedan captar esos ácidos grasos. Participa en la proteína transferidora de en ésteres de colesterol, que me olvidé mencionarles en el momento en el que estamos viendo el movimiento de estas lipoproteínas. Esta proteína permite el intercambio de ésteres de colesterol entre distintas lipoproteínas, VLDL, LDL, HDL incluso, ¿sí? La proteína transferidora de ésteres de colesterol, la CEPT, ¿sí? Y también influye en otra proteína que es la transferidora de fosfolípidos, ¿no? Que se encarga, como su propio nombre lo dice, transferir fosfolípidos. Tenemos al receptor proliferador activado del peroxisoma. Tenemos dos tipos, el par alfa, cuya función es participar en el catabolismo de lípidos. Los genes objetivos son la proteína transportadora de ácidos grasos a través de membranas, proteínas ligadoras de ácidos grasos. Participa en la activación de la formación de acil-CoA, en la beta-oxidación, etcétera. El par gamma, el par gamma 1 se expresa en tejido adiposo, en varios órganos, ¿no? El tejido adiposo, el colon, el vaso, la retina, el hígado, el músculo esquelético, entre otros. Mientras que el par gamma 2 se expresa únicamente en el tejido adiposo, únicamente en el tejido adiposo. ¿Y cuáles son los genes objetivos? La proteína ligadora de ácidos grasos del adipocito, la lipasa lipoproteica, la silcoasintasa y la proteína transportadora de ácidos grasos, ¿no? Hay un tercer tipo de par, que es el par beta-delta, ¿sí? Que tiene un papel bastante relevante en la sensibilidad a insulina y la homeostasis de la glucosa, ¿no? Y también en el mantenimiento de la vascularidad, de la integridad vascular, ¿no? Para que lo chequen nada más. No está en su clase, pero para que lo chequen y puedan entender un poco más de la correlación del metabolismo de las grasas con entidades como la diabetes, ¿no? Su interconexión. Tenemos a las proteínas ligadoras de elementos reguladores de esterol, ¿no? Estos juegan un rol importante en la regulación y expresión de los genes vinculados con el metabolismo de lípidos y lipoproteínas. Pueden ser de dos, pueden nacer de dos genes, ¿no? Y por splicing, estos se van a dividir en SRBP1A, 1C y 2, ¿no? Todo a partir de dos genes. Entonces, la 1A, si se sobreexpresa, produce un acúmulo de triglicéridos y colesterol en el hígado. La 1C causa un aumento solo de triglicéridos en el hígado. Así puntual, puntual. Y la 2, en este caso, produce un incremento de la síntesis de colesterol y puede regular por lo menos 11 enzimas participantes en la síntesis de colesterol, ¿no? La importancia en la dieta. Eh, Todo está regulado, como les dije, pero depende de qué es lo que ingiramos. Nosotros somos lo que comemos. Entonces, la actividad génica, la expresión génica va a estar regulada, por supuesto, también por elementos ajenos a nosotros, obvio, obvio, no podemos alterar la genética. Sin embargo, la ingesta de determinados alimentos va a influir, por supuesto, ¿no? Va a haber cambios a nivel del splicing, cambios en la maduración del RNA, del RNA inicialmente heterogéneo nuclear, que es el que está en el núcleo, luego sale, se forma un RNA mensajero, un RNA maduro, ¿no? En este caso, para enzimas lipogénicas, ¿sí?
En este caso, los ácidos grasos poliinsaturados producen una disminución del SRBP1 sin afectar SRBP2. ¿Sí? Y listo. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Si se transcribe el SRBP2, se traslada al núcleo, se unen a los elementos reguladores de esteroles actuando sobre genes objetivos, ¿no? Es un poco más ya de los mecanismos moleculares. Y listo, chicos. Eso sería todo. Me gustaría que me puedan confirmar si hay alguna pregunta. Por esta ocasión no hay la ronda de preguntas, cosa